No importa si no eres un aficionado a la historia, pero el día de hoy vas a conocer 10 cosas tan impresionantes y curiosas sobre la reina Cleopatra que estoy seguro que no sabías. Desde su dominio en el antiguo Egipto hasta sus amores con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Lo que estás a punto de descubrir sobre la reina Cleopatra te sorprenderá. ¿Estás listo para explorar los secretos mejores guardados de esta misteriosa gobernante? Pues entonces acompáñame en este viaje por las 10 cosas que no sabías sobre la reina Cleopatra. Antes de pensar, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de ninguno de nuestros videos en este canal. Número 1. Multilenguaje. Empezamos hablando con una faceta muy poco conocida de la reina, y es la habilidad de Cleopatra para hablar varios idiomas, incluyendo el griego, el egipcio y el latín. Fue un activo invaluable en su capacidad para forjar relaciones públicas, administrar un reino diverso y mantener el equilibrio en una región con influencia romana y egipcia. El hecho de que Cleopatra hablara griego era especialmente significativo, ya que el griego era la lengua franca de la élite y la administración en Egipto en ese momento. Al ser capaz de comunicarse fluidamente en griego, pudo interactuar con los funcionarios egipcios y los líderes locales que hablaban este idioma. Número 2. Amantes famosos. Quizás no lo sabes, pero Cleopatra fue una figura formidable que supo utilizar sus relaciones personales para forjar su camino en la historia. El asunto es que los amores de Cleopatra han sido un tema recurrente de especulación y controversia a lo largo de la historia. Si bien su relación con Julio César y Marco Antonio es ampliamente conocida y documentada, también se ha sugerido que Cleopatra mantuvo relaciones amorosas con otros líderes romanos prominentes, como Pompeyo. Cleopatra utilizó sus conexiones personales con estos líderes para fortalecer la posición de Egipto en el escenario internacional. Su relación con Julio César, por ejemplo, no solo le ayudó a recuperar el trono egipcio, sino que también le permitió mantener una influencia significativa en Roma a través de su hijo Cesarión, que se decía que era hijo de Julio César. Número 3. Conocimientos médicos. A día de hoy podemos saber que la reina tenía interés por los conocimientos médicos de la época, no a grandes rasgos, pero sí lo esencial para mantenerse a sí misma. Se cree que experimentó con sustancias y tratamientos para perseverar su apariencia juvenil y salud, usando aceites, ungüentos, baños de leche y máscaras faciales con ingredientes naturales. Su interés en la medicina no solo tenía un propósito estético, sino que también mantenerse en óptimas condiciones para gobernar con eficacia. Su búsqueda de la belleza y salud a través de métodos médicos y cuidado personal la distingue como una figura que valoraba al aspecto exterior y bienestar interno en una época donde la medicina y la cosmética estaban entrelazadas. Número 4. Relación e hijos con Marco Antonio. Esta relación fue la más notable en su época. Juntos tuvieron 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Estos niños nacieron en un periodo de gran influencia y poder para sus padres, lo que les otorgó un estatus único en la historia. Estos hijos representaban una unión simbólica de Egipto y Roma, lo que subrayaba la relación política y personal de sus padres. Sin embargo, tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Accio y su posterior muerte, estos niños quedaron en una situación complicada. Fueron llevados a Roma como trofeos de guerra, donde fueron criados por la hermana de Cleopatra, la emperatriz Octavia. La vida de estos hijos es un testimonio de las complejas dinámicas políticas y personales de la época. Número 5. La leyenda de la muerte por serpiente. Después de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra ante Octavio, el futuro emperador Augusto, Cleopatra se refugió en su mausoleo en Alejandría. Allí, según las versiones más comunes, se dejó morder por una serpiente venenosa, lo que le causó la muerte. Pero a la fecha actual, esto sigue siendo un debate. Algunos argumentan que fue un suicidio planificado para evitar la captura y la humillación en manos de Octavio, mientras
que otros creen que podría haber muerto por envenenamiento deliberado o estrangulación. Independientemente de cómo haya ocurrido su muerte, la figura de Cleopatra sigue siendo envuelta en un aura de misterio y tragedia, y su final trágico contribuye a la fascinación continua que ejerce sobre la cultura popular y la historiografía. Si te está gustando este video, recuerda apoyarnos con un me gusta. Y ahora sí, continuemos. Número 6. Rivalidad con su hermano. Después de la muerte de su padre, Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo XIII, fueron nombrados cogobernantes de Egipto. Sin embargo, pronto entraron en conflicto por el poder. Cleopatra luchó por establecerse como gobernante principal, mientras que Ptolomeo se alineó con quienes se oponían a ella. Esto resultó en una guerra civil, con Cleopatra buscando refugio en el exilio. No obstante, la astucia política y alianzas externas con Julio César les permitieron regresar y recuperar eventualmente el trono. Número 7. Gran navegante. Muchos no saben lo buena navegante que era la reina. Esto ayudó a su mandato. A lo largo de su gobierno, se enfocó en fortalecer la flota naval de Egipto y mantener el control del mar Mediterráneo oriental. Su destreza como navegante mostró su habilidad para maniobrar estratégicamente en el escenario político y militar de la época. Cleopatra utilizó su flota para defender las costas de Egipto, proteger las rutas comerciales y mantener una presencia fuerte en el Mediterráneo, lo que le permitió resistir las amenazas externas y las presiones de Roma durante un tiempo considerable. Número 8. Maestría en el arte de la seducción. Cleopatra tenía la habilidad innata de utilizar su encanto y personalidad para influir de manera significativa en las decisiones políticas y estratégicas de los hombres con quienes compartía su vida. Un ejemplo notorio de su maestría en la seducción se evidencia en su relación con Julio César. Cuando conoció al líder romano, lo cautivó con su astucia, conversación, perspicacia y profundo conocimiento cultural. Esto no solo le permitió obtener el apoyo de Julio César para mantener su trono en Egipto, sino que también influyó en las decisiones políticas de Julio César en Roma. Número 9. Última faraona de Egipto. Cleopatra es reconocida como la última faraona de Egipto, marcando el punto final de la dinastía tolemaica, que había gobernado desde Alejandro Magno. Su reinado se desarrolló bajo la influencia romana. A pesar de aliarse con líderes como Julio César y Antonio, Cleopatra no pudo evitar que Egipto se convirtiera en provincia romana tras su muerte. El término faraona se refiere a la autoridad divina de gobernar, y Cleopatra mantuvo esta tradición colaborando con su hermano al principio. Su papel como última faraona simboliza el fin de una era y el comienzo del dominio romano, siendo testimonio de los cambios y dinámicas políticas que marcaron el antiguo Egipto en su época final. Número 10. Influencia cultural. Por último, destacamos que Cleopatra desempeñó un papel fundamental en la promoción y preservación de la cultura griega y egipcia durante su reinado. Cleopatra, de ascendencia griega, también está profundamente comprometida con la cultura egipcia y se presentó a sí misma como una reina faraónica en la tradición de los faraones egipcios anteriores. Esta conexión con la cultura egipcia le otorgó legitimidad entre la población local y le ayudó a consolidar su autoridad en Egipto. Su influencia cultural también se extendió a su relación con Roma, ya que introdujo elementos de la cultura egipcia en la vida de Marco Antonio y Julio César. Esto tuvo un impacto duradero en la percepción de Egipto en la mentalidad romana y contribuyó a una mezcla cultural única en la época. ¿Conocías estos datos increíbles acerca de la reina Cleopatra? Deja tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, bien sabes que puedes ayudar con un like y recuerda suscribirte a este canal para no perderte más contenido interesante como este. Y sin más, nos vemos en una próxima oportunidad.